bienvenidos y bienvenidas a la Casa Cultural Entregu y gracias por acompañarnos en esta mesa redonda que organiza hoy la Asociación Cultural Cauce del Nalón en colaboración con el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y con el Club de la Nueva España, y donde vamos a hablar de la literatura en asturiano en el Valle del Nalón. Para ello invitamos a unos cuantos escritores: Lluís Aike Iglesias, Beatriz Quintana Toro, Solinka Turbón, Xulio Arbesú, Chechu García y Miguel Allende. A todos ellos muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y quiero dar también las gracias a Cintia Ordóñez, que es la concejala de Cultura, por el sofitu que nos presta siempre, y al alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, que no quiso perderse este acto, y que hoy está aquí invitado, pues el máximo responsable del Concello, pero también por otras muchas razones que son importantes, y porque es un acérrimo defensor de la nuestra lengua. Ocupó muchos años el cargo de responsable cultural del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, desde lo que hizo muchísimas actividades de apoyo de la lengua y la cultura asturiana. También lo fai desde desde Radio San Martín en un programa que ya el Yao del Ya, y ahora ya no. Ahora ya una pausa. Pero bueno, durante muchos años. Sí. ¿Cuántos años hay que hacías ese programa? Muchos. Desde el 91 hasta ahora. Desde el 91. Y también un buen escritor, desde muy mozo, que escribe, y escribe bien, porque recibió muchos premios, y además escribe poesía, escribe teatro, escribe estudios etnográficos, tiene cuentos caneños. Bueno, el último premio fue en mayo, ¿no? Por un relato curtio, y tiene también un proyecto, o bueno, un proyecto no, porque ya está hecho, y es un proyecto muy guapo que se llama Trash, que lo hizo con la Sofía Anshan, y lo último que se publicó fue un libro digital que se llama Trash y la música, que está escrito en asturiano y luego traducido a 4 idiomas: al francés, al portugués, al inglés y al ruso. Y todo hecho en casa, en este concello de San Martín, tirando de amigos y de conocidos y de vecinos. Y bueno, nada, te doy la palabra a Ardines, el alcalde. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. La verdad que es muy prestoso estar en esta casa de Cultura Gaspar García Gaviana, del Entregu, del cura, del guerrillero y sobre todo del escritor del concello, ¿no? Y compartiendo además una charla, un encuentro con escritores del Valle del Nalón. Para hablar no sé si del futuro o del presente de la literatura en asturiano, la verdad que es un tema complejo, porque siempre hay que ir un poco unido la literatura con la propia lengua, ¿no? Estamos en una situación anómala en lo que es las lenguas del Estado español. La lengua asturiana, por diferentes cuestiones, no tiene la oficialidad, y eso hizo perder un tren importantísimo desde la transición democrática. Y si muchas veces escuchamos que lenguas como el catalán o el euskera dicen que están en peligro, ¿cómo estaremos nosotros que no tenemos la oficialidad, ¿no? Viene el momento de hablar de la oficialidad, pero sí del futuro, del presente de la lengua, en este caso de la literatura asturiana, de la creación literaria. Yo creo que tenemos en la mesa una buena y excelente representación de lo que es la literatura del presente en el Valle del Nalón, en Asturias, pues con Xulio Arbesú, que leía yo hace poco una encuesta de los mejores libros en asturiano, y estaba en el 10º puesto de 100, ¿no? Con lo cual, no sé si mejoró esa encuesta o no, pero estabas ahí en el ranking muy por arriba, con protestas de ese libro, que además puede leerse en castellano y en asturiano. Yo creo que representa un poco
la realidad de los escritores, de los poetes que tenemos aquí con nosotros. Yo creo que políticamente apuesten por reivindicar la lengua, que escriben en lengua asturiana precisamente por eso, porque se sienten o nos sentimos identificados con la nuestra cultura, supongo que lo dirán más tarde, pero son unos y unos excelentes escritores que podrían estar escribiendo perfectamente en castellano, porque al final lo que importa ahí es la creatividad literaria que tienen. En cuanto al futuro de la literatura, yo veo complicado, y aquí bueno, tenemos gente especialista en cuanto a lo que se venden los libros en las librerías o a los libros que se consulten en las bibliotecas, ¿no? Y bueno, Asturias hasta hace muy poco, en cuanto al hábito de lectura, montábamos muy bien, íbamos un poco por baixo, ¿no? Y además de estar por baixo, pues yo me imagino que lo que más se lee y lo que más se vende son sobre todo libros en castellano. Bueno, no sé si después a la hora de charlar un poco nos diréis esa realidad, no sé el porcentaje de libros en asturiano que se sacan en las bibliotecas del concello, el porcentaje de libros que se venden en las bibliotecas, con lo cual yo creo que ante esa situación lo que necesitamos es un apoyo de las administraciones, tanto de la administración local como de la administración autonómica, por supuesto, y volvemos otra vez a la oficialidad. Estamos muy mal respecto a otras lenguas que tienen subvenciones del Estado para la promoción de la su propia lengua por ser oficiales, y nosotros no lo tenemos, y eso al final lo que repercute en que no haya ayudas para las librerías, para las bibliotecas, pero sobre todo para les y los escritores en lengua asturiana. Afortunadamente, lo que no sucedió en cuanto a esa oficialidad y ese escorcolle de escritores, fai muchos años, aquellos que ya llevamos unos cuantos años, bueno, tenemos este relevo generacional que tengo aquí aliado con estos moces jóvenes. Bueno, hoy día tenemos un veterano que retornó con fuerza a escribir y a ganar un montón de libros, que yo siempre digo también que, aunque viva en Llangredo, el día de San Martín de Reyobredo, no puede negar que nació en Sotrondio, nos lo contará más tarde, me imagino, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al final, comparativamente respecto a hace unos cuantos años, hay muchos más escritores, hay muchos más libros, hay mucha más calidad literaria, no estamos enfocados todos nada más que en reivindicar la oficialidad, sino que nos abrimos pues eso, a otros temas, a cualquier tema que se escribe en cualquier lengua. Y quiero aprovechar también la gran labor que hizo durante todos estos años, aquello que se llamaba el Nuevo Cancio Astur, donde tenemos representado aquí a uno de los artífices que hay en Chus Pedro, ¿no? La labor que hicieron aquellos grupos también de los años 80 en mantener la lengua asturiana junto a las compañías de teatro que tenían ese teatro costumbrista, que a veces se renegó mucho de él. Yo creo que todo eso hizo el caldo de cultivo para que muchos y muchos de nosotros sigamos aquí. No me enrollo más porque me parece que ya me estoy pasando. Simplemente todo eso era para marcar un poco la situación, para deciros al final que lo que más que tengo son preguntas en cuanto a la situación del futuro de la literatura en asturiano, que yo más que el futuro de la literatura en asturiano creo que lo que hay es un gran futuro, un gran presente, un gran futuro de los creadores literarios que podrían escribir en cualquier lengua, que pueden ser tornados a cualquier lengua, que un ejemplo los tenemos aquí, y en ese sentido ya la vida para la creación literaria. Lo del asturiano yo creo que es más bien una reivindicación política que todos tenemos. Muchas gracias. No sé si era esto lo que esperabais de mí que hiciera. Bueno, yo creo que me pisó bueno, yo diría que la presentación, porque yo quería, bueno, para centrar un poco la charla, quería, bueno, por poner un poco en contexto las cosas, y yo creo que ya casi les pusiste tú. Pero bueno, yo como lo tengo escrito y lo voy a leer, voy a leer lo que tenía escrito, si lo repito, y luego ya disculpes.
Bueno, na Cuenca del Nalón juntamos dende fai muchos años con un valioso grupo de autores de gran valir. Nos años 1974 y 1975 del siglo pasado surgieron dos grupos de carácter reivindicativo en lo político y también en lo cultural, que fueron Concello Bable y aquí, na Cuenca, concretamente en San Martín del Rei de Aurelio, nació el grupo Camareta, grupo que lo formaron Chus Pedro, Manolo Peñallos, Manuel Asur, Benigno del Mirocoto, Nelsi Lata, Aurora Roces, Teresa Estrada, bueno, entre otros muchos. Y del que guañó el exitoso grupo musical Nuevo, que reivindicaban lo asturiano como lingua de uso fuera de lo que era el ámbito de lo rural, del costumismo y de la chancia, ¿no? Y en la época de Bable en esas escuelas, seguro que todos os acordáis, ya en el año, en septiembre, yo creo que de 1974 fue la primera, yo creo que la primera reivindicación que hubo de Bable en esas escuelas. Y todo ese grupo dio lugar a lo que se dio a llamar la primera generación del surgimiento, de la que en esta cuenca podemos destacar sobremanera dos figuras, que son Manfer de la Llera y el nomado Manuel Asur, autor de poemas archiconocidos, gracias al grupo Nuevo como Atiel de Asturias, Liberar el amor o Al home de la unidad Xoanín, bueno, muchos más. Después de mediados de los 80 surgió un grupo de escritores nomados segunda promoción del surgimiento o según otros, la generación del conflicto, porque hubo ahí un conflicto entre lo que era entonces la Consellería de Cultura y lo que era la Academia de la Lingua, un grupo de xente que quería marcar diferencias con los anteriores y dar un reglado más. Falaban de un estándar na lingua, proponían la necesidad de hacer un diccionario y una gramática que facilitase el labor de los escritores y que averase a la xente, al asturiano. Querían también recobrar el pasado literario, sobre todo de finales del siglo XX y del XIX, o sea, del primer tercio del XX y de finales del XIX. Promovieron la creación de revistas, como por ejemplo Abrey o Albellume, y de editoriales ya de carácter privado, como Norte o Trave. En este diseño fue muy importante también la aparición del semanario Les Noticias. Duró hasta el año 2012 y llegó a dirigirlo el bilneín Enrique Zacuriella. Empiezan también a hacerse tornes de obras clásicas, tanto para niños como para adultos, y cobra también mucha importancia a la novela. Hay una innovación también importante en los temas. Ahora, ya en pleno siglo XXI, parece o falen de que entra en escena un nuevo grupo que dan en nomar como tercera generación del surgimiento o post-surgimiento, que todos ellos son nacidos después del 1975 y escolarizados en asturiano. Eso ya es importante. De estas dos últimas generaciones, o movimientos, como lo queramos llamar, porque hay edades muy extremas, están aquí todos los escritores. Y son también algunos de los que notamos. Yo voy a nombrarlos a todos, por ejemplo, Miguel Allende, Pablo Antón Marín Estrada, Vital Andrés, Xulio Berros, Xulio Arbesú, José Ramón Martín Martínez, Xur de Álvarez, Luis Alque Iglesias, Chechu García, Ana Vanessa Gutiérrez, Ana Rosa Fernández, Pablo Rodríguez Medina, Gonzalo Barreñada, Enrique Zacuriella, Solín Caturbón y Beatriz Quintana Coro. No quiero esclarecer tampoco otros nombres que también tienen relación con la literatura, empobinando antologías, estudios y críticas literarias, como Leopoldo Sánchez Torre, Benigno del Mirocoto, Ramón de Andrés, Pablo Xan Manzano, Severino Antuña, Xulio Llaneza y José Luis Campal. Bueno, lo que citan los premios, yo tenía aquí una relación de todos los premios que algamaron y con todos los títulos, pero yo que sería larguísimo y seguro que os aburriría mucho porque yo que tienen premios a fondo. Hay como 4 o 5 premios en Asturias que son así los más punteros, que es el premio de narrativa a Josefa Sobellanos,
los premios de poesía Joan María Cebal, Teodoro Cuesta o Fernán Coronas y el premio de ensayo Máximo Fuertes Acevedo. Bueno, pues todos los que nomé prácticamente tienen premios. Por ejemplo, el Josefa Sorellanos, Agamaro Mamás, Variés Legales, Pablo Antón Marín Estrada, Xulio Arbesú en tres Legales, Pablo Rodríguez Medina, Gonzalo Barreñada, vamos. No que finca a la poesía los premios más prestigiosos, el Joan María Cebal, el Teodoro Cuesta o el Fernán Coronas, pues en distintas ediciones Chechu García, Pablo Antón Marín Estrada, Ana Vanessa Gutiérrez, Miguel Allende, el Máximo Fuertes Acevedo, pues Ramón Andandrés, Xulio Arbesú, Ana Vanessa Gutiérrez, Gonzalo Barreñada, vamos, que tienen mucho éxito, son buenos escritores los que tenemos na Cuenca. Y decía, para afinar, lo que probablemente sea el principal motor de la literatura asturiana na Cuenca, que é la tertulia Mallory. Y es la única tertulia nactiva, y en todo caso la de más longevidad e importancia de las letras asturianas. Desde 1998, todos los viernes, la tertulia concedía para falar de todo, desde la vida política, pero sobremanera de la literatura y más concretamente de la literatura asturiana. Tuviera siempre muy viva y por eso fueron entrando unos y deseándolo otros por razones de la vida, pero una vez que perteneciste ya a la tertulia Mallory, ya no decís jamás de ser un malorín o una malorina. Yo misma, por ejemplo. Y por si no fuera bastante con aconsellar, valorar, leer y aportar ideas nuevas, hicieron muchas cosas, muchas. Entre ellas, una revista recién Mallory, de la que se publicaron 6 números y que llegó a contar con nada menos que 32 nombres de autores asturianos, con nombres como Lourdes Álvarez, Consuelo Vega, Antón García, Joan Bello y otros más mozos como Xaime Martínez y Diego Solís. Desde el año 2011 entregué un premio al mejor libro en asturiano, que no tiene nada asemellado y que vale para reconocer los méritos de la obra publicada en nuestra lengua. Y que además está citándose como un premio de mucho prestigio en las letras asturianas, porque cada año hay cada vez más expectación. Y Navallares. Navallares. Bueno, eso ya nos lo contaremos. Bueno, los premiados, aparte de con mucha satisfacción, marchan también con una caricatura fecha por Alfonso Zapico, otro malorín. Y claro que las personas que pasaron por la tertulia Mallory acabaron deseando huelga en la literatura asturiana. El académico de la lengua, Pablo Rodríguez Medina, el tricampeón de Josefa Sorellanos, Xulio Arbesú, el bicampeón del Máximo Fuertes Acevedo, José Ángel Payol, la ganadora del Fernán Coronas 2019, Laura Marcos, y toda una riestra de escritores premiados en todos los géneros. El artífice de la tertulia Mallory y el Chechu García. Artífice y alma. Bueno, pues pocas dudas hay de que el café Tom Mallory es uno de los lugares de mayor importancia cultural de Asturias por todas las historias que se tejen, perfilen y falen nel. Bueno, y con toda esta bayura de la que acabo de falar, en todavía hay voces, y voces importantes, que dicen que la literatura en asturiano es un milagro. Falta el sofito institucional no que finca la distribución y la promoción de los obras. Tienen pocos lectores y muy pocos con una competencia lingüística suficiente como para disfrutar de las obras más complejas. Bueno, estoy haciendo de abogado del diablo, y es para centrar un poco la charla. Malapenes tiene presencia en la escuela, en las librerías y en los medios de comunicación y es prácticamente invisible acullá de las fronteras de Asturias. Y con todo esto, y un milagro, pero hay autores, muy buena literatura en asturiano, y lectores, entonces, igual es verdad que hay un milagro,
Yo pregunto, ¿es que se está escribiendo ahora en la Cuenca? Sí, es verdad que hay lectores fuera de la endogamia, porque muchos dicen que escribimos escribís y leemos los mismos. Si hay suficiente presencia femenina, si hay bastante siente mozo, si hay futuro para la literatura en asturiano en esta cuenca. Y, bueno, pues nada, yo deseo a vosotros hablar de eso, del milagro de la literatura en asturiano. Estás mirando a mí, ¿eh? Estoy mirando, a ver, ¿no pensáis que lle o no hay un milagro? ¿Qué es lo que pasa con la literatura en asturiano? Que efectivamente, que tiene todos esos... A ver... un ping-pong. Yo podía primero comenzar diciendo a Ardines que fai una distinción entre la literatura y la oficialidad, y diciendo que una cosa es político y la otra no. Y la etimología griega es que lo político es la cosa de la polis. Y también decían los griegos que los que no se ocupaban, no querían ocuparse de la política de la polis, de las cosas de la polis, llamábamos idiota. Y es todo política. Nosotros somos política. Yo lo que quise decir es que yo por lo menos, yo escribo en asturiano porque políticamente quiero escribir en asturiano. Claro, exactamente, sí. Pero bueno, dicho eso, de que somos todo política y de que tenemos, como decía, creo que fue Antón, que la literatura asturiana tiene una mala salud de fierro. Y que hay un milagro, también lo dijo Antón García. Y que hay un milagro. Y sí, un milagro. Sí. Yo, primero quería hablar una cosa. Hay un libro que me presta muchísimo y llevo recurrentemente, y El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Y fala de que los mexicanos son los fillos de la chingada, así lo denomina él en ese libro. Y sobre la chingada, la rajada, la violación de los españoles a los indígenas americanos, ¿no? Y entonces el mexicano siéntese y es alguien que admira la sofisticación, la civilización europea, pero al mismo tiempo odia a ese padre europeo por violar a la madre, a la malinche, por violar a la madre indígena, ¿no? Y al mismo tiempo la madre indígena recuerda el pueblo, la probitud, y odiala también por ello. Yo creo que ese auto-odio que sienten los mexicanos por esos dos metais que los conforme puede trasladarse a los asturianos. También nos auto-odiamos en cierto sentido. El decir el olor a cuchu, el sonido de las madreñes, eso ir en los tiempos de la probitud, cuando necesitábamos castañas para completar la dieta, yo qué sé, todas esas cosas que llegamos ahora a la modernidad y llegamos al progreso, y ese progreso y esa modernidad por causas políticas está escrito en letras castellanas, no está escrito en letras asturianas, ¿no? Y entonces eso fainos que nos odiemos un poquillín a nosotros mismos, y fainos también que tenemos una situación en la que estamos políticamente, socialmente. Dentro de ese contexto, yo tengo, por ejemplo, un amigo, tengo una niña pequeña. Cuando él falaba siempre en asturiano, hasta que la niña comenzó la escuela. Con pocos añinos, 3 añinos y tal, mandóla para la escuela, y el primer día que volvió de la escuela, el padre faló como siempre falaba, y la niña dice: no, eso no se dice así, estás mal. La escuela dijeronme que yo, de esta otra manera. Y desfizo toda esa transmisión que quería dar, ¿no? Sigue avanzando esa niña y creciendo, y todo lo que escucha es castellano, menos puede ser un par de horas a la semana, todo lo demás es castellano.
y é para falar de los hornos, de los nuberos, de los trasgos y tal y cual, pero las ciencias, la literatura, la cultura de prestigio, la alta cultura, está escuchándola siempre en castellano. Y inclusive esa niña puede tener un amigo del padre, que podía ser yo, por ejemplo, que escribe un libro y que lo da al padre, y el padre lleno, y presta mucho, y dice al amigo, o sea, a mí, dice, oye, fírmenme el libro. Y yo, sí, que vos lo firmo a todos. Y dicen, no, a todos menos a Deva, porque Deva todavía no quiso leer el libro, porque resulta que la profesora de lengua castellana dijo que el asturiano ya era coloquial, entonces ya no quiere leer cosas en asturiano. Entonces, después tenemos una serie de modelos que son todo un contexto de youtubers, de influencers, de las cosas que los van moviendo en sus sociedades más pequeñas, más grandes, y todo eso lo lleva hacia otro sitio, hacia un desprestigio, hacia un no querer acercarse a eso que sí, que igual falaron en casa, pero que no me veo utilidad. Y de todas maneras, y un milagro que, por ejemplo, en esta cuenca seguimos, el asturiano sigue presente en todos los días. Yo muchas veces veo la TPA y veo que están entrevistando a una mujer y que está contestando en asturiano y digo, oye, ese ya es el entrego. Y efectivamente después abajo ponse tal en el entrego, ¿no? Entonces, eso existe. Lo que no existe es esa dignificación que puede llevarnos a todos nosotros a decir, vale, y es lo mío, igual es piquiñino, pero vale igual, tiene el mismo peso, la misma dignidad, y es mío además. Y puedo emplearlo, y puedo leerlo, porque se puede leer. Antes decíase que no hay suficientes lectores. Igual lo que no hay es suficiente exposición, porque yo no veo librerías que tengan los escaparates, los libros asturianos. Tienen muchos libros en castellano, pero no tienen ninguno en asturiano, normalmente. El entrego hay excepciones, ¿eh? Sí, bueno, estoy hablando que la librería Sol, que desde mucho lleva haciendo una gran labor con la asturiana. Con Félix siempre voy a comprar yo, claro. Quiero decir, la librería Sol ya además un referente de la cultura. Sí, dijiste la tertulia Magra y un referente en la cultura asturiana. Sí, la librería Sol también. Y librería Sol y otro. Pero bueno, y una excepción. Lo que no tenemos esa exposición, pero en cambio el chaval que está en el kiosco de frente de casa un día díxome, coño, viste en el programa Pieces que te estaban entrevistando, así es que escribiste un libro. Digo, sí. Y dice, meca, tengo que leerlo. Digo, yo está en asturiano. Bueno, vale. Lo que pasa es que, bueno, yo el asturiano, nunca leí en asturiano, pero pásamelo. Y pasélo. Y después dije, 2 semanas más tarde devolviómelo y dime, pero sabe mucho, entendílo todo. Pero quiso entender, quiso que prestara, prestó y por ello también. Igual que mi suegro, que es mexicano, que en Pastea, y era mexicano. Y un día, viviendo yo en México, agarróme un libro de Sean Bello. Y me pues te voy a leer y yo, ¿está en asturiano? Y me da igual. Y agarrólo, lleólo, y dije yo, ¿entonces te da algo? Y me de todo, quitando 2 o 3 palabras, de todo. Entonces, todas esas cosas pueden estar ahí, pero no están porque fallan otras muchas cosas alrededor. Y falta nada más un poco de voluntad política por parte de todos, ¿no? Y creo que ya falé demasiado también yo. Voy a dejar la palabra a alguien más. Y era un pequeñín, quería dar un pequeñín de aquí de allá también para aportar al debate. Y un análisis detallado de la realidad, vamos a hacer. Vale.
pero sí, pero está ahí. Y nosotros, yo por lo menos, yo escribo porque no me imagino escribo una historia porque no me imagino escribiendo en otra cosa. Porque no me imagino tener que pensar de otra manera. Y porque no me imagino tener que sentir de otra manera. Oye, 5 minutos para cada uno. Ya. Joder. Acabé. Bueno, 5 minutos yo. Voy. A ver, hay una cosa que todavía no se ha dicho aquí, que, vamos a ver, asturiano, la literatura en asturiano casi no existe hasta el año 80, 70 y pico, cuando lo que decíais, Camaretá, que empezaron, Manuel Asur, tal, casi no existe. Hay otras literaturas, gallego, hay otras literaturas, el castellano, por supuesto, el catalán, etcétera, de lenguas románicas, pero asturiano prácticamente ya anecdótico. Está Fernán Coronas, están María Reguera, pero son anecdóticos. Yo siento discrepar de una cosa, o sea, estamos en un renacimiento en Asturias desde el año 80 para acá, desde va más de 40 años, que vamos, hay escritores, hay literatura, hay lectores, porque aunque solo llevamos los mismos escritores, ya somos bastante, ¿no? No sé cuántos libros se publicarán al año, pero son bastantes para lo que lleve un territorio como el nuestro. Entonces, quiero decir, primero, encuadrar, estamos en un momento de lo que llaman surdimiento y es simplemente renacimiento. O sea, ya es lo que se llamó el renacimiento, desde mi punto de vista. Surdimiento y un renacimiento. Muy importante lo que dijisteis antes, Concello Hable y Camaretá. Muy importante. Camaretá venía de aquello de ¿cómo se llamaba? Actualidad o algo así. Un grupo cultural. La amistad. Amistad, perdón. Un grupo cultural, amistad. La amistad que vos reuníais en el Ateneu de Sotrondio y aquí en el Club Cultural del Entrego. Sí, pero Camaretá, bueno, no voy a entrar en debates porque tengo que escuchar. Vale. No, vale. Pero me molesta la distorsión histórica que se puede hacer en el concepto del inicio de lo que significó históricamente Camaretá. Bueno, Es ahí no quería entrar. Ignorancia. Ya, vale. No quería entrar ahí en ese asunto, pero sí que llegue un grupo muy importante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento, en el año 70, 75, cuando muere Franco y empieza todo el mundo a salir, empiezan las asociaciones a partir del año 76, que es cuando se aprueba la ley de asociaciones? ¿Qué pasó? Pues que la gente que vivíamos en los pueblos, va a estudiar a la universidad. Así fue. Va a estudiar a la universidad. ¿Qué pasa? Dice, coño, hay una lengua castellana y yo lo que falo no es castellano. Entonces hay una estructura completamente distinta al castellano. ¿Qué es lo que falo? José Luis García Arias, Anacano, Isabel, lo que estábamos hablando de los grupos de Concello Hable. Esto es una lengua, aparte de que, como os acordaréis todos y que lo vivimos todos, en aquel momento había una reivindicación social de muchas otras cosas y una de ellas era la lengua. Entonces, eso empezó a crecer y crecer. Hubo sus más, sus menos, está ahí, la Academia de la Lengua, está el diccionario del asturiano, la gramática asturiana. Actualmente ya hay hecha una gramática histórica, la gramática de la filología asturiana. En fin, una cantidad de producción no solo literaria, digamos, de creación de arte, sino también de afirmación de esa lengua. La lengua asturiana está muy viva, que no se engañe nadie, que
Aquí no habla, en la cuenca, por ejemplo, no habla nadie castellano, no lo habla bien, por lo menos nadie. Yo estuve dando muchos años clases de castellano y hay asturianismos per todos los lados. No sabemos, estamos mezclados ahí, no sabemos hablar. Lo que hablamos aquí es asturiano, mezclado, amestado, lo que queráis. Actualmente, mira, voy a poner dos ejemplos de cómo yo soy de un pueblo de aquí, de Llaviana, de Canzana, probablemente la aldea más guapa del mundo. Entonces, los paisanos, ¿sabéis cómo llamen los paisanos a un producto que viene limacol, que viene para matar caracoles, tal? Llámenlo limacol, no limacol. El producto y el limacol, aquí llámenlo limacol, como de limaces, claro. Al tractor que hay por ahí o sea, ese tractor que tiene todo el mundo, el Pasquali, que es un tractor italiano, llámenlo el Pasqualín. O sea, hay una asimilación lingüística. Esas cosas están absolutamente... La lengua asturiana está absolutamente viva en la sociedad. Podremos tener más o menos reconocimiento, pero está ahí. Y de momento yo lo que quiero decir, que está una lengua que está ahí, que está muy viva y que a partir de de final de los años 70 más o menos, hay una reivindicación muy grande. Y ahora vamos, soy un esporpollo y aquí no tenéis nada más que ver la cantidad de escritores que nos juntamos aquí. ¿Puedo decir una cosa? Está aquí para eso. Siento mucho, tengo que discrepar un poco contigo. Bueno, tú discrepas de qué. Discrepancia. Y es que, si te das cuenta, Sí. los niños adolescentes de ahora no falan asturiano, fío. Nada, ni uno. El otro día sentí una niña decir guarita y emocionéme. Lloré y todo. No, de verdad, O sea, una cosa tan guapa como la palabra abuelita y ni eso. Yaya, abuela, o sea, horroroso. Para mí es horroroso eso. O sea, quiero decirte, hay mucha... Y es verdad que para mí la literatura no está en peligro para nada en asturiano. Todo lo contrario, y es lo que dices tú, ahí estoy totalmente de acuerdo. Hay un espollete bastante grande, pero lo que la transmisión lingüística, que es vital para que una lengua sobreviva, está fallando en los últimos años estrepitosamente. Incluso eso, yo, que soy de la Fregada de toda la vida, yendo por la calle, tengo una crisis de identidad, pero que flipes. Porque digo cosas como... Me he divertido mucho en la fiesta de no sé qué... Bueno, cosas que para mí, no sé, que no son de estoy a veces. Simplemente quería decir eso. Bueno, vamos a ver, ¿sabes qué pasa? Que si nos ponemos a hablar de la lengua, Sí. ya hay casi otro tema. Sí, ya la base, y un poco la base de la literatura, evidentemente, como no puede ser de otra manera en cualquier país. Pero salímonos un poco, y además salímonos un poco de una manera que no es necesaria, pienso yo. Yo parece que igual es más interesante, ya que estamos aquí autores, y al decirlo en asturiano incluye a las mujeres y a los hombres, ya que estamos aquí autores bastantes, hablar un poquitín de similar, aunque yo pienso que es verdad, y es un poco extraño, y es ciertamente extraño que en una región, digamos, pequeña, con menos de 1 millón de habitantes, con una lengua, bueno, insisto, solamente con la base, minorizada y tal, que mantenga, bueno, pues una fuerza relativamente importante y obras que no desmerecen. Entonces, de similarlo, y era guapo que se falara también. Bueno, no quiero tampoco quitar a nadie que siga hablando de la lengua, que bueno, pero yo la mi idea. Y era una introducción, bueno, tampoco. Llevamos mucho tiempo, damos y muchas vueltas. Yo como lectora quedo sorprendida cuando llegué un libro en asturiano de la calidad que tiene. Es que de los últimos que leí quedé sorprendida y tal, porque eran muy buenos libros, muy buenos. Y además como
lo que cuenten, lo cuenten muy bien en asturiano, lleguen todavía más profundo y es más interesante. Y parece muy bueno. Yo estoy de acuerdo con la estopolla de la literatura asturiana a partir de los años 80 sobre todo, y yo tengo estos discutinios, voy a contar aquí unos anécdotas, unos tal, pero voy a contaros un poco algo de esto. Yo tengo discutinios con algunos de la tertulia en el sentido de las novelas en asturiano, que lleven un poco el paradigma de la literatura asturiana y cómo entamaron a escribirse poesías en ese surgimiento, en los primeros años del surgimiento, y cómo después, una década después, 15 años después, empezaron a escribirse novelas. Entonces, bueno, ahora en asturiano tienes 4 o 5 novelas al año que no te caen de las manos, que se pueden leer y que se leen bien y que están bien escritas, pero muchas veces yo discútolo yo digo, pues esta es una de las 20 mejores novelas de la literatura asturiana. Diceme, no, claro, ¿qué va? Digo, dime las 19 primeras, antes que esta. Quiero deciros, entonces estamos a tope, porque tú cada año salen 4 o 5 novelas y de esas 4 o 5 novelas tienes 2 o 1 que están entre las 20 mejores, porque no hay muchas novelas en asturiano. Quiero deciros, estamos... Bueno, habrá 150 y 150, 200 novelas en asturiano. No creo que más, igual no les hay. Pues igual sí, en asturiano, digo, no traducciones y tal, 200, ponte 200 algo. Entonces, ¿y qué pasa? Que cada vez están mejor escritas. Quiero decir, no, se caen en las manos. Entonces, hay muy buena novela, hay muy buen ensayo, el ensayo llegó un poco más tarde, hay también teatro, el teatro yo creo que todavía queda un pasín, que llegará también para tener buen teatro y que podamos leer todos los años un par de obras de teatro. Quiero decir, a ver, cuando digo teatro, el teatro costumista es una cosa que a mí préstame muchísimo, el teatro. Y bueno, gracias a la literatura, todos los autores de teatro costumista asturiano escriben fechamente en asturiano, cosa que no pasaba ahí 20 años. Quiero deciros, con las reglas, la gramática y el diccionario, lo que decía un poco Miguel, que fue un paso importantísimo para todos los que leemos y escribimos en asturiano, porque todos escribimos igual, todos seguimos las mismas reglas, y entonces es mucho más fácil leerlo, y es mucho más fácil entenderlo. Y todos los autores de teatro costumista escriben con muy buen asturiano, y escriben siguiendo las normas, cosa que no hacían ahí 20 años. Pero Oliva, etcétera, Carmen Duarte, escriben un asturiano muy bueno también. Y refiérome, si esas escrituras siguen, pues tendremos 2 o 3 obras muy buenas de teatro y será otro paso adelante de la literatura. Entonces la literatura asturiana ahora, en asturiano, está, yo creo que nunca tuvo mejor que ahora. Aunque los de la generación de la disputa igual te lo van a discutir, porque dicen que lo mejor fue en los años 90, cuando sacaron las obras en esa época, pero yo creo que no, que nunca, y como sacamos el premio del Mallory y tenemos que leer todo lo que sale en asturiano, pues entonces sabemos todo lo malo que hay, sabemos todo lo bueno, y sabemos que hay años que es muy difícil dar el premio, porque hay igual 3 novelas muy buenas, 2 o 3 poemarios que son una maravilla, y a lo mejor hay algún ensayo que también es potente, o algún cómic que también entra dentro del género narrativo, que decimos que, bueno, tenemos a Alfonso Atico, que también escribió cómics en asturiano, que es un fenómeno, y de la Cuenca. Quiero decir que en todo eso yo creo que, bueno, estamos mejor que nunca. Otra cosa es la lengua, que yo creo que sí que es verdad, que la transmisión oral, bueno, pues no hay que estar perdiéndose, que es muy difícil con toda la presión de todos los medios que hay ahora, y esa transmisión oral está perdiéndose porque toda la juventud tira del móvil, de redes sociales, etc. Entonces ahí, claro, y es muy complicado de caltener. Pero la literatura yo creo que va para arriba, ¿no? Y el asturiano un poco que se tire por él está vivo. Ahí estoy con Miguel, que está muy vivo. Hay una corriente ahí soterránea que es tremenda, con el asturiano, ¿eh? ¿Puedo preguntarte por qué dejes la lírica fuera de combate? ¿Cuál? ¿Padres de novela? Ah, bueno, sí, bueno, la poesía sí, la poesía, no, sí, yo digo, en los premios
la poesía, bueno, pero quiero decirte, pero ya lo fue en los primeros años del surgimiento. Quiero decirte, hay poemas de mucho valir y noveles, bueno, yo sí que os digo los primeros noveles que es Romántico de Milo Rodríguez Cueto y La ciudad encarnada de Pablo Antón Marín Estrada, que es de la Cuenca. Y Milo Rodríguez Cueto. Son los dos. Milo Rodríguez Cueto tiene orígenes en... Sí, sé. Entonces, son los dos noveles más eso. Y después ya, ¿qué decís tú? Oye, una novela en asturiano que ya se le aborda. ¿Sabes? Que puedes matar a un paisano con ella. Pues eso ye una novela. Quiero decir vos que lo otro ye novelines curties, cuentos largos, pero ahí ya empieza. Pero claro, eso llega cada bueno, eso digo porque cuando la tertulia cumplió 10 años, Pablo de Minera, que no está aquí, pero que es un miembro de la tertulia, pues cuando agarró el libro Potestas de Xulio Besúdico, aquí ya se llegó la madurez de la literatura asturiana, pero con esto puedes matar a un paisano. ¿Sabes? Hay una novela que puedes... todo eso. Pero bueno, la lírica siempre estuvo muy viva y sigue estando, vamos, bueno, la poesía en asturiano yo creo que está al autor de cualquier otra de la península. Puedo ser yo, bueno, alguien que no vea. Tenemos a Patricia ahí que quiere decir algo y que de momento no diríamos que... Pues nada, yo sobre una cosa que se comentó antes, bueno, sobre dos cosas. Una, lo que decía Solinka, yo soy profe de asturiano y de lengua castellana. Y sí que considero que non hai neños que falen bien, porque lle con la xente con la que trato, neños, que falen bien el castellán, pero al mesmo tiempo cada vez se fala menos asturiano en cosas como, bueno, es que todos hablan de los abuelos, para mí es una cosa rarísima, no, y es antinatural para mí decir abuelo. Hoy en clase de asturiano intentó una guaja contarme algo y dixo, yo y no sé quién hemos engañado ayer a mi madre. Yo mirábala y pensaba, no se te entiende nada. No, estamos en clase de asturiano para empezar, pero yo que para encima este castellán es terrorífico. Entonces, bueno, pues igual no es que no sepan asturiano, sino que se expresen peor, sin más. Y por otro lado, que se faló aquí de escribir en asturiano por motivos de ideología política y eso, y yo, la verdad, yo escribo en asturiano porque sí, no tengo ningún motivo. Bueno, que me expreso peor en castellano, yo creo. Yo hasta que no llegué a la universidad, los tiempos compuestos pensaban que era algo literario, del telediario, poco más. Nunca había oído tiempos compuestos ni a mi profe de lengua ni nada. En conversación normal, fuera de una clase. Entonces yo escribo en asturiano porque sí, y uso un vocabulario cuando escribo que no uso falando, igual que si escribiera en castellano, que utilizaría una lengua distinta. Entonces nada más esos dos apuntes, ya está. Y que hay muchos autores, también decías que si hay autores femenines. Hombre, a mí prestaríame que hubiera más porque a mí préstame leer cosas con las que me identifico. Pero yo creo que hay bastantes autores buenos también. ¿Aquí en la Cuenca? Aquí en la Cuenca está Solinka, que es muy grande. Solinka, bueno, a ver, y Vanessa. Ana Vanessa. Y yo no sé decir más. Pero en general del asturiano puedo decir una riestra de nombres. ¿Sí de asturiano? Sí, tiene un poemario muy guapo. Sí, llegué muy buena poesía. Tiene un poemario en asturiano muy guapo. Ah, eso no lo sabía yo, pensé que era escribía sobre... Tienes que pedirlo la próxima vez que la veas. Ah. Yo creo que está a la misma altura tanto mujeres como hombres en ese sentido, como tanto las literaturas actualmente. Escribimos quien nos apetece escribir. Hay una diferencia de lo que decía ahora Beatriz, que las nuevas generaciones, les que no tuvisteis
no pasaste, pues eso, la transición política, escribís tanto, por un lado, tanto en asturiano como en castellano. Eso es una característica común de la nueva literatura, de los chavales más jóvenes, que escriben tanto en asturiano como en castellano. Mientras que los que venimos más de atrás, prácticamente todo en asturiano. Eso es una diferencia bastante sensible de lo que puede ser, gente de 30 años o de 30, 40, por ahí, a los que ya tenemos más, que ya pueden tener una trayectoria muy larga en asturiano, pero muy poco escrito o nada en castellano. Y que ahora yo pienso que es lo mismo. Y luego, en cuanto a lo que decías, yo partí de aquellos años, de la lengua y de aquellos años, simplemente para decir que la literatura, esta literatura que se está haciendo, que ya es mucho que se está haciendo, aquí en concreto, en la cuenca minera, hay muchos, enumeró aquí en Edina, pues la tira de ellos. Esta literatura entronca con los movimientos literarios de la actualidad. O sea, mientras que antes, cosa que no pasa al teatro, ahí es donde está la pega del teatro, para mí, desde mi punto de vista. Queda ahí así. Queda ahí como Paco Martínez Soria, quedó en el paletismo del pueblerín y tal, y es muy difícil sacarlo de ahí. Yo tuve en un grupo de teatro costumís, y trabajé y tratamos de hacer obras, incluso traducciones de autores clásicos, pero es muy difícil de sacarlo de ahí. Y sí, utilízase la lengua asturiana perfectamente. Lo mismo que en los cantares tradicionales, que son la lírica, lo que te decía antes de la lírica, que no es solo la poesía, y también, por ejemplo, la tonada, etc. Pero está muy enquistada. Sin embargo, lo que lleva la novela, lo que lleva la poesía, y ya desde el principio, si es verdad que la poesía desde el principio, sigue más o menos las corrientes actuales de la literatura universal. Está todo dicho. O sea, hay existencialismo, hay costumbrismo también, pero abarca a todos esos aspectos. Hay un factor del que se suele hablar poco, que podría decirlo así como símbolo en términos coloquiales de la diferencia entre Víctor Manuel y Chus Pedro. Explícome. Hay un poco en una charra de Fulgencio Argüelles, que sabes que hay un escritor de aquí cerquina y que en Cauce trajimos varias veces y tal, y que es un gran escritor, básicamente en castellano, aunque también escribe en asturiano. Y llamóme mucho la atención que, no sé si en la misma charla o después, charlando con él, dijo él que, claro, él tuvo mucho éxito con aquella novela que publicó en Alfaguara, la de... El Palacio Azul de los... No, bueno, Los Clamores de la Tierra. Y bueno, que él estaba en Madrid, presidiendo, trabajando en Madrid, y editando en Madrid, y tratándose con los escritores en Madrid. Y por razones personales o las que fueran, decidió venir para Asturias. Y el editor dice, pero estás yo, ¿pero qué faz? Hombre, como marchas ahora, en plena plenitud de tu carrera literaria, marchas para Asturias. Que ya sabéis, en Madrid, Asturias, para allá de Leganés y para allá de allá, y Extraradio. Ya sabéis que Madrid y España dentro de España y lo demás... Tierra de Dios. Eso, está fuera. Y es verdad, y eso pasó siempre. En Roma o en el Imperio Británico, el escritor que quería prosperar y después llegar tenía que ir a Londres, y en Roma pues tenía que estar en Roma para que lo conocieran allí.
Y Fulgencio Argüelles dixo en ese momento que él que supo después diose cuenta de que tenía razón en el editor, tenía razón, independientemente de que él siguiera escribiendo bien, el estar en Madrid o no estar en Madrid es muy diferente. Entonces, ¿qué fenómeno hay? Que Asturias, al escribir en asturiano, tienes la personalidad nuestra. Sí, escribirás como si quieres ciencia ficción, escribirás los temas universales, globales, locales, los que te da la gana al nivel de la literatura que se puede hacer en cualquier momento. Pero hazlo desde aquí y nótase, y puedes publicar desde aquí. No tienes que ir a Madrid, o los argentinos tienen que ir a Buenos Aires. En fin, no dependes de una cosa más grande. Entonces, esa personalidad que tengamos editoriales aquí, que tengamos premios aquí y tal, damos parte de sí del agua. Con lo cual, yo no soy nacionalista, yo soy globalista, internacionalista, digamos. O sea, que no quiero tirar piedras contra la mi propia ideología, porque pienso que lo local y lo global van de la mano, se entienden muy bien, como hay que entenderlo, pero es verdad que tenemos una historia nuestra y que podemos charlar de cosas, de una historia sobre la mina o sobre un pueblo como Faibarreñada, que en el fondo es su entorno de aquí, pensando o teniendo como maestros a Follner, ¿no? o a otros así. Y eso es importante, no fue falta estar en Madrid y conocerse y codearse con los de Madrid, va a convenir a la tertulia en Madrid. Así lo entiendo. Oye, quería pedir la palabra porque quería hacer un comentario, que no es un comentario práctico. Simplemente quiero que hagamos entre todos los que estamos aquí presentes una reflexión. ¿Qué media de edad tenemos los que estamos aquí hoy o hoy y ahora? Hay chavales de 18 años. Estoy de acuerdo con aquella mocina Super Sabá que hizo una reflexión acojonante. Huelu, puede decirlo alguien normal aquí en la boca, porque aquí falamos amistad. Toda la puta vida lo falamos o lo hablamos. Pero señores, cojamos lo que no es identidad y cuando salgamos de aquí, pongamos qué edad tenemos cada uno de los que estamos aquí. ¿Vale? Entonces, dejémonos de politudes y dejémonos de hacernos pajes mentales. Estoy de acuerdo totalmente con Julio Oxulio Arbesú y con aquella rapacina que está allí. Y no hay más cojones, y es lo que hay. ¿Aquí qué vamos? A vendernos motos a nosotros mismos, joder. ¿Qué nos estamos? ¿Plagiando? No me tocan los cojones. Joder, por favor. Perdonad, Yo una reflexión que tengo que hacer en voz alta, porque yo llevo cantando en asturiano, desde el año... La primera canción que canté en asturiano, joder, fue Carretera Basiuá y en Santo Domingo entré. Y por Pedro Crespos Calvos carpintero entrugué. Y díxome una señora, ¿qué Pedro entruga usted? ¿Pel de arriba, pel de abaixo o pel de arrabal? Hay 3 Pedros Crespos Calvos carpinteros en el lugar y otros Pedros Crespos Calvos que no quieren trabajar. Y canté la con Manolo, cuando organizables fiestas Chema, Blanco y Mariano, en el primer festival de música folk que se hizo en la pista de... en la pista de Linares. Y yo soy muy mayor, tengo 68 años, compañero. Sí, nada más que tengo 68. Pero puedo presumir de que fue la primera canción que yo canté en un escenario siendo adolescente. Y perdonad que os interrumpa, pero me gustaría saber qué media de edad tenemos aquí. Bueno, yo también tengo dos anécdotas que me pasaron hace poco y que les sorprendía para lo contrario de lo que cuenten ellos. Yo en diciembre fui a pasar la ITV el coche aquí y atendióme un chaval que falaba un asturiano perfecto.
pero perfecto, como si lo estuvieras leyendo, no como yo o como nosotros ahora en esta mesa, en un asturiano perfecto. Y yo dije, pero tú cómo fales tan bien? Dime, bueno, ya que yo fui a clase y quiero falar y falo bien, ¿no? Pues fales, fales como si lo estuvieras escribiendo. Y después, como 2 o 3 meses después, fui a una charla y también haciendo preguntas, no tenía nada que ver con el asturiano, tenía que ver con la situación de Latinoamérica y tal, y un chaval de allí, del público, levantóse y preguntó, en otro perfecto asturiano, tu chaval también, 20 y pico años, yo miré para él y dije, hablen, pero ¿cómo hablan esta gente? Pero perfecto. Y yo creo que yo estoy un poco de acuerdo con que es un poco ideológico, que si quieres falar asturiano y ahora hay yo creo que medios para ello, porque aprenden en la escuela. Mi nieto lleva una semana de clase y el otro día díjome que había dado clases de asturiano. Dije yo, ¿qué aprendiste? Dice, el mío no me llevan. Fue ya una primera semana de clase. O sea que medios haylos, si hay interés e ideología política para ello, pueden depender muy bien y falar como falen, que yo, como un libro, asustada quedé. Y fueron 2 casos muy recientes y de chavales de 20 y pico años. Sí, bueno, y también hay un chaval, Andrés, que tiene 19, 20, no sé si ya cumplió los 20, que tiene ya 3 novelas escritas, por ejemplo, en asturiano. Pero estamos hablando de casos destacables o rayables, casos que rescatan. Pero el contexto que tenemos no es ese, y otro, y el opuesto. Y nada más la gente que llega a adoptar una posición ideológica, política, de decir conscientemente, no con la parte de atrás que normalmente en todos los sitios del mundo, normalmente toda la gente lo que fala es porque es lo que siente y lo que tiene no la parte positiva del cerebro, sino la otra, más para atrás, ¿no? Aquí para falar en asturiano tienes que pasarte a la parte consciente y decir, yo tengo esta posición política, ideológica, de que esto es lo mío, sélo, reafírmomelo conscientemente y por lo tanto empleo la lengua de los míos padres, los míos abuelos, los míos bisabuelos. Pero el contexto y otro que te lleva hacia otras cosas. Porque todavía la escuela el 99% es castellano. Digamos que la escuela como transmisión de cultura, yo la transmisión de cultura, yo aculturizante en asturiano y culturizante en castellano. Todavía no sé si me estoy explicando. Que sí, que existe, están esos guaños ahí, esos brotos, y que está toda esa corriente detrás. Yo estoy convencido de que el día en que tengamos el asturiano oficial, muchísima gente asturiano va a decir, coño, y es lo mío, y vale, ahora sí, y oficial. Porque hay muchos niños, cuando yo pongo clase de asturiano, dicen, pero el asturiano no es lengua, no es una lengua. Y yo, ¿cómo que no es una lengua? No es oficial. Equiparen el ser lengua a ser oficial. Y si no es oficial, no es lengua. Y es otra cosa. Entonces, estamos hablando, si me permitís, del presente, del futuro de la literatura, ¿no? Yo creo que va muy unido la situación de la lengua a la situación de la literatura. A veces corremos el riesgo, cuando se escribe, realmente los libros, bueno, ¿cuánta gente los lee? Porque un libro sin lectores
Cuando van a la librería, cuando yo voy a la librería, un ciudadano normal y corriente, para comprar un libro para niños, cómpralo en asturiano, non fai falta que me contestes. Vale. Falábamos del teatro, y uniéndolo con los libros. Una edición de 500 ejemplares en Asturias que se vende, oye, un bestseller, ¿no? Haylos. Pero y es que 3 obras de teatro de Oliva son 600 personas que pueden verlo en 3 semanas. Sí. Entonces yo insistía antes, ¿no? Y un cantar de novelo son miles de personas los que lo pueden escuchar. Y además ahora puede escucharse hasta con todos que tenemos el teléfono móvil ahí, miles, millones de gente. Quiero decir, a veces uno piensa que la literatura está muy bien. Fui el primero en decir que hay creadores espectaculares en Asturias, en el Valle del Nalón, y que podrían tornarse esas obras a cualquier idioma. Pero la realidad sociolingüística de Asturias fa que esas obras creativas vayan a quedar en una vitrina y, bueno, quien lo lleve, los pocos lectores que desgraciadamente tenemos en asturiano, porque, siguiendo con la reflexión que hacía Xus Pedro, yo no voy a falar de las edades, que más o menos las sabemos todos, hagamos la reflexión de cuánto llevemos en asturiano. Ya no hay literatura, cuánto llevemos. Periódicos que no están en asturiano, revistas que no están en asturiano, redes sociales que mayoritariamente no están en asturiano. Y todo eso lo que nos dificulta a nosotros, y sobre todo a los niños, a las niñas más jóvenes, y es que, coño, ¿cómo los enganchamos para la literatura? Yo hace años decía, y impensable, y dase mucho, por eso digo lo de que a la hora de dar clase hay que ser ideológicamente activo. Por desgracia hay mucha gente que da clase en asturiano porque hay una salida laboral. Pero resulta que da clase en asturiano en el aula y luego en el patio fala en asturiano. ¿Qué estamos aprendiendo al guaje, en castellano? O sea, en clase falesme en asturiano, falesme posiblemente de autores. Y el mayor de los autores como Xulio, como Miguel o como Chechu, que son una referencia cultural en Asturias. Pero luego sales al patio y falas en castellano. Pues yo creo que es una hora de clase perdida, ¿vale? Porque enlazámoslo con lo que decimos, de que, claro, no es oficial, y encima enlázase también con las noticias que salieron estos días, y ya estoy falando demasiado, de que ni siquiera se vigilen los libros de texto donde dicen que el asturiano es un dialecto. Sabéis que esa noticia salió por poco y que es algo recurrente que viene saliendo desde años y años y años, y no se vigila lo que faen las editoriales. Hay unos cuantos años, dígotelo porque... Sé que hay estudios de cosas... No, y hubo cartes y hubo cosas a alguna editorial. Sí. Al respective, que cambió en ese momento. Ahora supongo que no. También tengo que decir una de cosa. todas maneras... Hay un proyecto que empezó... Siento ser tan negativo, pero bueno. Bueno, hay un proyecto que empezó en las escuelas, yo no sé si que ya no dura o que... Pero yo no sé si fue antes de la pandemia, en 2018, hubo un proyecto al que se unieron unos cuantos colegios, entre ellos el Bosquín, para dar unas asignaturas en asturiano. En el Bosquín, por ejemplo, eligieron ciencias naturales, me parece que ¿no? Y en asturiano. Eso es algo muy bueno, aunque no tengamos, por ejemplo, que fuera oficial. Si se empezaran a dar asignaturas en asturiano, eso valdría para darle a los niños otra visión de que el asturiano se puede utilizar en otro contexto que en una clase de lengua. Porque eso yo como el inglés, los niños van a clase de inglés, pero luego no hablan en inglés, pues nada, no aprendemos así, son que somos, no hablamos nada de inglés. Y lo mismo en asturiano, pero si el asturiano sirve como lengua vehicular para otras asignaturas, para dar clase de ciencias naturales, de ciencias sociales, para nombrarles cosas, para saber nombrarles. Yo leí La ciudad encarnada de Pablo Antón Marín Estrada y quedé asustada. Hay como 14 vocablos para nombrar la lluvia, ¿no? O 15, no sé cuántos, decía él allí. Y bueno, pues eso, que los niños aprendieran el asturiano en otro contexto con otras asignaturas y que lo pudieran
usado. Y ese podía ser, sin falta de la oficialidad, quiero decir, la oficialidad, por supuesto, pero bueno, sería ir un reblago más del bable en las escuelas, sino no en una clase, sino en un contexto con más... Yo, un minuto nada más, Miguel, y no puedo hablar más. No. Lo que verdaderamente luego después son importantes son fechos como este, ¿no? Actos como este, que lo que facilita es precisamente organizados por Cauce del Nadón, una biblioteca, una casa de cultura como esta, que se visibilice la realidad de la literatura. Yo creo que, y que se vea que hoy hay autores, hay escritores en Asturias y en el Valle del Nalón. Yo creo que esto ya es muy importante. Desgraciadamente somos 1 millón de habitantes, que cada vez vamos para menos, y que cada vez que fallece un asturiano o una asturiana, pues muere con él una gran parte no solo de la cultura personal de él, sino de la historia y de la cultura de Asturias. Y no falo más. Yo nada más que quería decir que como nos riñó antes Julio porque hablábamos de la lengua y seguimos con la lengua, bueno, yo quería retomar un poco lo de la literatura, lo de la novela, que dices, porque yo ahí tengo una visión distinta, o por lo menos parece que un poco distinta a lo que tú comentabas. Sí. O Checho, o los dos. Bueno, vamos a ver. Y es verdad que un libro en asturiano, una novela en asturiano, pues no se conoce prácticamente nada más que en Asturias y muy poco, es verdad. Ahora, digo yo, decidme un autor asturiano en castellano que se llega lo suficiente como para decir, o sea, puede tener una edición mayor, pero no una lectura mayor. El mundo editorial es una cosa distinta, por lo menos desde mi punto de vista. El mundo editorial, lo que se llama vivir de la literatura, eso es otro cantar. Eso es otro cantar. O sea, aquí estamos falando, y es verdad que todos los que escribimos en asturiano somos aficionados, o sea, o aficionados no, ¿cómo se dice? Hacémoslo por amor al arte, vamos, una palabra. Pero la mayoría de los autores que escriben en la Cuenca, por ejemplo, en castellano, es lo mismo. Yo no veo ninguna diferencia. Son dos lenguas absolutamente iguales. Y hay una cosa que, bueno, voy a meter otra vez en lo lingüístico. El castellano y el asturiano son dos lenguas nuestras, lo mismo da que fales, y eso es verdad. O sea, tú puedes hablar en castellano y puedes hablar en asturiano, da igual que tenemos dos lenguas y ojalá tuviésemos tres, y ojalá supiésemos el gallego que se habla en el occidente y el qué sé yo, o sea, y el francés que se habla en Francia, vamos, o sea, una lengua siempre una suma, nunca una resta, ni el castellano y el resta, ni el asturiano y el resta. Hay que verlo desde ese punto de vista, y lo mismo da que fales en una que otra. Y luego, en cuanto a lo de leer, cuidado, que hay muy poca gente que lee literatura. Muy poca gente. Muy poca, en castellano, en asturiano y en inglés. Da igual. Sí. Sí, ya falé mucho, pero quería apuntar una cosa también. Apunta. Estoy de acuerdo contigo en ese tema. Hay una diferencia. Cuando pones clase, cuando trabajas en un instituto, por ejemplo, como trabajo yo poniendo clase en asturiano, el departamento de inglés tiene unas lecturas obligatorias. El departamento de castellano, que los de asturiano estamos en el departamento de castellano, en algunos sitios estamos en el departamento de clásicas, tiene unas lecturas obligatorias. Y comunícase a los padres que tienen que comprar para la primera evaluación este libro en inglés y en castellano, este libro en inglés y en castellano, este libro en inglés y en castellano para cada evaluación. Si se me ocurriera a mí hacer lo mismo, tirarme todos arriba. Porque, ¿cómo coño? Pero más gastos, porque tú crees que las familias son millonarias o qué? No me, ¿cómo vas a poner obligatorio? Ahora sí, por la otra parte. Hay bibliotecas públicas. Hay bibliotecas públicas también.
Por la otra parte, yo que, acuérdame que les lecturas que menos me presten fueron los que me obligaron a leer en el instituto. Pero veo también que en los guajes, si yo pregunto a los guajes, ¿qué vos presta a hacer? Quitando de 500 guajes, podría decirte que 1 o 2 mencionarían yer. Y la inmensa mayoría, como una declaración de intenciones, dicen, yo no llego. Cero, nada, en ningún idioma. Y ese es el contexto. Y también lo que decía Miguel Allende, que los que publicamos aquí, ya sea en castellano, ya sea en asturiano, vendemos lo mismo. Porque el contexto que tenemos es que la lectura no hay cultura lectora, no lo hay en ningún idioma, en cualquier idioma que te lo plantees. El libro espanta a las nuevas generaciones. Bueno, a ver, yo cuando dije lo de no insistir en lo de la lengua, yo ya sé por qué. Porque entonces empezamos todos, acabamos todos haciéndonos un araquito y así, entonces morremos todos aquí. Porque no llegué optimista el tema, no lo llegué. Mientras que el tema del milagro y el tema de la literatura no se sabe muy bien por qué, pero tampoco llegué pesimista. Y hay mucho que charrar. ¿Tienes una teoría de por qué existe el milagro? No te voy a responder a ti, sino que voy a seguir con lo que quería decir. A ver, vamos a ver. Yo estoy ahora estudiando por otros motivos mucho de lingüística. Hay tiempo leía un libro de un Fernando Lázaro Carreter, de un académico de la lengua castellana, española, que se titula El dardo en la palabra, que ya un libro, hay más de 20 años seguro, y era muy interesante. Hacía muchas anécdotas sobre cuestiones idiomáticas del día a día, y insistía como una especie de obsesión que tenía él con él, de que la cosa iba muy mal, de que el inglés nos estaba quitando terreno, pero de una manera exagerada. Bares con nombres en inglés, todo tipo de instrumentos, de aparatos, y eso que todavía no había empezado muy fuerte el tema de Internet y tal. Un señor académico de la lengua castellana, tenía miedo por esta lengua que habla 400 millones de personas en el mundo, estaba él preocupadísimo por la fuerza del inglés. Y es verdad, y los lingüistas que tengo leído mucho recientemente, en todos los ámbitos sobre lingüística, a nivel teórico internacional, escribiendo en inglés, una de las cosas que insisten, bueno, en inglés y también en castellano, pero mucho en inglés, una de las cosas que insisten es en la terrible desgracia que tiene el mundo de perderse lenguas por todas partes, por todo el mundo. Pero y de ahí pues que ya morrió el último falante, ya está. Pero no en África, que por supuesto en África y en Nueva Guinea y en mogollón de sitios, sino también en no sé qué zona de Polonia o otras historias de la misma Europa, que se están perdiendo y que llega un problemón muy grande, o sea, los lingüistas cultos en general no lo ven como un buen fenómeno, ¿no? Que tú puedes pensar, ¿y por qué? Porque en realidad no llega más guapo que haremos todos lo mismo. Sea inglés o chino o castellano, no llega más guapo. Por alguna razón, no llega más guapo. De la misma manera que no llega más guapo extinguir especies animales o extinguir o desertizar o que se desertice, ni aquí ni en Australia ni donde sea terrenos, ni que se pierdan tantísimas cosas como se pierden, no llega más guapo que se pierden partes de la cultura del ser humano, ¿no? De modos de pensar y tal. Y entonces, defendiendo el asturiano, defendiendo el catalán o defendiendo el aranés o el piemontés o lo que sea, en realidad defiendes un patrimonio común. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y eso no es una cosa marginal, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista del conocimiento general. O sea, hay una preocupación en Massachusetts como la puede haber aquí en la cuenca de Nuevo York. Bueno. Hoy en día es la extinción de las lenguas y puedes agamar lo que se dice el pensamiento único. Por ejemplo, ¿no?
que solo podemos analizar o considerar la realidad desde un único punto de vista, no desde los milenta prismes o puntos de vista que tenemos ahora en todo el mundo. Imposible. ¿Imposible qué? Que todos pensemos igual, somos todos muy diferentes. O sea, ya que falaste de eso, yo creo que les lingües más que morrer evolucionan. O sea, ¿morrió el latín? ¿Morrió? No, el latín no morrió, sigue vivo. El castellano, ¿quién fala castellano? Vamos a ver, yo siempre puse este ejemplo. Nosotros no hablamos castellano. Aquí, como mucho, hablamos el dialecto septentrional occidental de España. Es decir, ya que hablaste de 400 millones, de esos 400 millones, ¿cuántos dicen Zaragoza? ¿Un 5%? ¿Un 10%? Les lingües están completamente en evolución. O sea, todo el mundo dice Zaragoza, eso está claro. O sea, la mayoría de esos 400 millones dicen eso. ¿Quién dice en Cádiz, por ejemplo, Cádiz, o en Valladolid? Valladolid. Todo el mundo dice Valladolid. Están en continua evolución, los lingües están siempre en continua evolución, cambiando, morriendo, y más que morrer, ¿qué? Evolucionar a otra cosa. El asturiano no sé en qué parará. No sé en qué parará, no lo sabemos, no lo sabemos nadie. Eso el que decía que en el año 50 que el euskera iba a morrer, era un adivino muy malo, por ejemplo, o otros lingües. Y quien decía pues que lingües como el castellano iban a ser siempre, no, pues están cambiando, el inglés está machacándoles, etcétera, etcétera. Yo creo que o sea, tenemos demasiados complejos para o sea, porque claro, somos una lengua minoritaria, eso está claro, eso es verdad, o sea, somos pocos palantes. Si fuésemos más, claro, sería otra cosa, pero no tiene, el castellano va a morrer, como morrieron otros lingües y como va a morrer el asturiano, no todo, unos primero y otros después. Ahora la literatura está ahí, ¿eh? Sí, la literatura está ahí. Bueno, hízome ahora mismo una sugerencia muy interesante Jardines y que, bueno, para afinar, bueno, después teníamos que hablar un poco de aragonesa, pero bueno, para afinar la charla, ¿qué os parece si en un minuto cada uno de vosotros faláis un poco de vuestra literatura? De lo que estáis haciendo, de lo que escribisteis, de lo que... A mí parece peligroso. Porque no va a ser un minuto. Bueno, pero yo sé que el dos. Yo sé que el último ya está. ¿Qué os parece? ¿Un reloj de arena? ¿Un reloj de arena? Bueno. No sé, un minuto puede decirse. Empezando por mí. Sí, empezando por ti, claro. Bueno, empezando por mí voy a hacer propaganda. Claro. No llevo propaganda mía, yo también de Cauce. El próximo viernes, que normalmente damos siempre noticia del acto que se va a realizar el próximo día en Cauce, pero bueno, ya igual no nos da tiempo, entonces yo aprovecho la mi intervención en este sentido para decir que tenemos aquí en el Entrego, en el teatro, la presentación de un videoclip que hice yo con una bailarina muy buena que se llama Lidia Areces y con la voz de Anabel Santiago y una serie y un equipo de gente que trabajó en él, que se titula en latín Modi Vivendi Signum y es sobre el tema en general de otra pérdida, que es la pérdida medioambiental, ¿no? A nivel local y a nivel global, ¿no? Y un poquitín en la base y un videoclip grababa una danza entre basura, ¿no? Basura que queda después de una fiesta. Bueno, parecíame procedente esta especie de decirlo, ¿no? Lo que va a pasar. Y nada, y sobre lo que yo estoy haciendo ahora, yo estoy fuera de... quisiera escribir novela,
tengo muchas cosas, incluso son ensayos, pero no tengo tiempo porque estoy muy enfrascado en otro proyecto que yo de tipo más bien científico. Pues tiro yo. Nada, yo voy a contar una anécdota muy rápida. Fue un artículo que escribí ahí hace muchos años que se llamaba 237, porque yo cuando venía a la biblioteca del Entrego, que ya era muy becero de venir aquí, cuando sacaba un libro en asturiano que había 5, 6, 7 librucos piquiñucos, rapaucos, cuando sacaba el libro siempre encontraba un número, que era el 237. Y yo decía, no, madre, hay uno que llena en asturiano, como yo, en esta biblioteca. Y entonces, al pasar 2 años, yo quería enterarme, digo, ¿quién sacará libros en asturiano? Y entonces enteréme después, que era feliz saber que está ahí, el 237, y era muy amigo mío antes de conocerlo. Entonces quiero contaros esa anécdota, porque bueno, una anécdota muy guapa de lo que significa la literatura asturiana y de lo que era en asturiano. Y animo-vos mucho a que leáis en asturiano y a que leáis autores de la cuenca, que leáis una novela de Suler Besú, que leáis un poemario de Solinka Turbón, un cuento infantil de Luis Ahí, que las 9 publicaciones que vaya a hacer Beatriz, los poemarios de Miguel Allende, que son muy buenos, y de ellos de las novelas de Xosé Ramón Martín Ardines, porque seguro que en ello vais a pasarlo muy bien y van a llegaros dentro, porque lo que tiene la literatura en asturiano, para los que falamos en asturiano, es que nos llega muy dentro. Cuando estás yendo y de repente dan esa expresión y te ponen la expresión que tú viviste, llégate muy, muy, muy dentro. Y por eso va a seguir viva mientras haya falantes de asturiano. Gracias. Muy bien. Bueno, y yo no sé, quédame con las palabras de Chechu, los poemas son muy buenos. Hablando un poco en serio, sí que una vez me definió alguien como simbolista y reflexivo. Fue eso, acepto, simbolista y reflexivo. O sea, utilizo muchos símbolos en la poesía y normalmente no hay poesía de amor ni hay una poesía reflexiva. ¿Qué estoy haciendo? Pues estoy intentando desde más de 10 años hacer un poemario en castellano. O sea, no llevo mucho tiempo para hacer el primer poemario que publiqué, que serán, no sé si 30 o 40 páginas, eché 20 años. O sea que tampoco creáis que yo soy muy poco productivo, cuesta mucho trabajo sacarles palabras, nunca encuentro las palabras exactas, cámbiolo, rómpolo, vuelvo otra vez a escribirlo y a lo mejor algún día sacaré un poemario en castellano, no lo sé. Sí, pero por ejemplo, yo que suelo leer poesía, pero resulta que cuando la leo descubro que me gusta, que tal, recomiéndame un libro tuyo para leer, Pastoral en Sol Mayor, en Brecha de la Memoria. Bueno, pues ahí tengo una biblioteca, está ahí. Un maravilloso. Ese gústame porque lo dediqué a mi padre. O sea, llevé un poemario muy íntimo, pero es muy reflexivo. Mi padre era un minero de aquí de la cuenca que a la vez trabajaba pues, en el campo, teníamos vacas en casa, todas estas cosas. Entonces, hay una reflexión, por eso se llama Pastoral en Sol Mayor, una reflexión sobre el campo, la muerte del campo, etc. Recomiendo. Tomamos nota. Bueno, yo muy rápido. Yo en estos momentos, desgraciadamente, hay muchos años que estoy en pausa. Ahora que cuando tenga tiempo creo que voy a escribir y no voy a parar. Pero el relato que bueno, era anterior. No, y era reciente. Sí, bueno, terminaba el plazo a las 12 de la noche y escribirlo a las 11:30. Pero eso, bueno, no tiene mucho mérito porque era un relato curto. Sí, o sea, y eran 2 líneas. Y de los libros, por ejemplo, que tenemos tuyos en la biblioteca, que tenemos unos cuantos, bueno, recomiéndanos para empezar. Algo que digas tú, bueno, pues mira, para empezar a leerme podéis leer este. Para empezar a mí préstame 7 identidades. 7 identidades. También lo tenemos ahí en la biblioteca, ¿eh? Vamos bien. Solinka. Nada, yo... Bueno, lo que tengo publicado es todo poesía, pero lo que yo ahora mismo estoy haciendo tanto poesía como cosas más narrativas. Y bueno, un poco de todo. Estoy diversificándome.
¿Y qué libros de poesía tienes tú? ¿Qué títulos tienes? Nada, tengo literatura interna y reflexiones de Cuerpo Opaco. Y para empezar, por ejemplo, ¿qué nos recomiendas? Hombre, el último, siempre hay que tirar por lo último. Reflexiones de un Cuerpo Opaco. Reflexiones de un cuerpo opaco. Tomamos nota, yo creo, ¿eh? Y Beatriz, ¿tú? Yo non tengo nada publicado, estamos traballando en preparar para los próximos meses sacala una obra de ciencia ficción, por decir una categoría. Y luego escribir, yo escribo mucho, lo que pasa que no yo todo bueno. Y como decía antes de venir, comentaba con Chechu, nada más me falta una obra de teatro y un cantar, que el cantar en realidad lo que me falta es saber cantar yo, porque ya está, la idea tengola, pero claro. Y nada, lo último que estoy escribiendo es una novela romántica por fascículos que estoy pasando cada capítulo, ahí a la familia y eso, y tal, ay, escribe más. Porque, bueno, non lle que sea, yo la verdad creo que nunca llei novela romántica, pero sal solo. Alma, del alma. Y Luisa, ¿hay qué? Yo, una piscina muy curta, alrededor de lo que decía Miguel, y era que en los años 70 el castellano, los años 70 el euskera tenía menos fluentes que el castellano. Eso. Y eso te decía, o sea, quiero decirlo como nota positiva, que estamos ahí, en ese camino. Y después sobre sobre lo que estoy escribiendo, tengo un montón de ideas, la cabeza está totalmente dispersa en 100.000 direcciones y el principio de curso y valladora, hablayante, estrapallante y demás. Pero hay una novela mexicana que está escrita y que comprometíme en revisarla y mandarla a una editorial. Esto, bueno, a ver si lo consigo y en el mes que viene ya lo entrego a la editorial y que la explique cuando sella. Y es buena, ¿eh? Es buena. Que sabemos. De algún me dixo, bueno, sí, de algún me dixo que non deixaba ningún respiro. Sangre, violencia, esto. Y muchas de las cosas son vivíes en primera persona. Madre mía. ¿Qué dices? O vivíes o hay un emigrante... Bueno, da igual, no os voy a contar eso. Bueno, ¿qué tal eso? Y que estoy escribiendo una novela distópica que me está costando... Ahora mismo estoy empantanado con el efecto Miyake y tengo que saber mejor para poder seguir escribiendo la novela porque hay un efecto muy importante de las radiaciones solares y astrofísicas sobre lo que estoy contando. Y cosas así. De lo que está actualizado, pues yo también lo último. La vieja. La vieja que es fantasía con un pelín de terror. Igual que Invisible, que los dos son literatura juvenil, no voy a decir infantil, y es juvenil, y que tienen el punto ese de terror, pero bueno, que me presta. Muy bien, pues pero, nada. Perdona un segundo, sí. Y que yo con la prisa de no querer decir así, extenderme, dejé dos cosines por decir. Que non lle lo del próximo viernes non lle solo la presentación del videoclip, sino que lle muchas más cosas en relación con este tema del medio ambiente, entre otros un grupo de personas que cantamos y tocamos la guitarra, entre ellos Miguel, Tácito, xente que está por aquí, y que vamos a hacer canciones, y más gente, vamos, y Sonica que va a recitar, y bueno, también el alcalde que también está allí. En fin, que hay más cosas aparte de la presentación del videoclip, nada más que eso. Y bueno, Y que Nelina va a presentar también. Y voy a interrumpirlo también. Venga, sí.
Bueno, habíamos falado antes de entrar que para final queríamos, acordamos de Ana Vanessa Gutiérrez, una querida compañera, una grandísima escritora, una grandísima poeta, que sabéis que, y bueno, autora de ensayos, premiada, y que sabéis que recibió ahora mismo un mazazo enorme, porque, bueno, murió el hermano, Marcelino, que era tamén de aquí de Entrego, que era director de las noticias, bueno, del comercio, y un hombre sobre todo muy buena persona, y los que conocemos a Ana Vanessa sabemos lo unida que estaba el hermano, lo mal que lo está pasando, y una pena porque ahora había sido recientemente nomás viceconsellera de Cultura, de Política Lingüística y Deportes, y los que la conocemos sabíamos que iba a hacerlo muy bien, teníamos mucho en foto en ella, y estamos muy orgullosos de esto que pasó, y queríamos desde aquí dar un abrazo, nuestras condolencias que tenemos con ella, y que bueno, que escribió el otro día en el Facebook cuando murió el hermano lo que sentía, y bueno, yo creo que nos conmovió a todos. Y yo quería terminar este acto que hablaba de literatura en asturiano, pero no leímos nada. Y yo quiero, para hacer un homenaje a ella, terminar leyendo una poema de ella, del primer libro, que se titula Donde seca el agua. Y bueno, estoy un poco nerviosa, no sé, voy a leerlo, pero porque me emociona, porque titulase La vida base. La vida base, en cada liendu, en cada dios, en cada silencio, deseando paso a la señaldad, a les alcordances y al escaecimiento. Los huellos ensugaes, vacíes les manos, y en el pensamiento unes entrubes. Útaras cuando levante la mirada y los míos huellos nunca encuentren. Útaras cuando te huelle la mía voz y no alcance el tuyo. Útaras cuando abrucada caiga de rodillas en el suelo y maldiga los dos pasos. Útaras cuando necesite el tu silencio, los dos alientos afogados, la tu mirada perdida. Onde, non disiste onde. Yo seguiré aquí sentada güey siempre, repitiendo el tu nombre y esperando el tu regreso imposible. Sé que no estás, pero búscote. Sé que no me puedes oír y aún así llámate. Y esto lleva a Ana Vanessa. Esperamos el próximo viernes a las 8 en el teatro para presentar el videoclip y de modo de principio y con canciones y recitales.